Charo. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, como siempre y con el mismo dolor, trasladar a todas las personas que han perdido a un ser querido durante todo este tiempo de pandemia las condolencias por parte de la Vicepresidencia Segunda y del resto del Ejecutivo extremeño. En segundo lugar, desearles a todas aquellas personas que, estando infectadas por el coronavirus, hayan desarrollado la COVID-19, desearles una pronta y completa recuperación, que de verdad sea lo más rápida posible y lo más completa posible. En tercer lugar, pues un miércoles más tenemos que informar que, afortunadamente, la sociedad extremeña estamos cumpliendo con las medidas de protección, y eso nos está llevando a una situación, junto con la vacunación, a una situación que ahora les describiré, pero que ya les avanzo que es una situación mejor que en las semanas anteriores. La rueda de prensa va a tener tres partes. La primera parte son los datos epidemiológicos de la pandemia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La segunda parte es una parte que corresponde a la decisión adoptada hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Y la tercera parte de la convocatoria de prensa es informarles y actualizarles de aquellos acuerdos más significativos a los que hemos llegado en el desarrollo del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Empiezo por la primera parte, datos epidemiológicos en la pandemia de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decirle que Extremadura tiene hoy unas cifras de incidencia a los 14 días de 68 casos por 100.000 habitantes. A los 7 días, 29 casos por 100.000 habitantes. Y decirles también que es el primer día en el que tanto la incidencia acumulada a los 14 días como la incidencia acumulada a los 7 días está por debajo de la media española. Mientras que nosotros tenemos, como les decía, a los 14 días 68 casos por 100.000 habitantes, la media española se sitúa en 74. La incidencia a los 7 días estamos en 29 y la incidencia se sitúa en 30 en la media española. Quiere esto decir que debemos estar haciendo las cosas bien, aparte de tener una alta cobertura de vacunas, y esto nos está llevando a que tengamos un descenso muy importante de las cifras de incidencia acumulada, que no es en sí un indicador que sea por decirlo de alguna manera, un fin en sí mismo, ¿no? Sino que, pues, teniendo menores cifras de incidencia, estas cifras de incidencia permiten que no se llegue a un escenario de gravedad mayor en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Extremadura. He de agradecer a los profesionales del Servicio Extremeño de Salud y también a la sociedad que hayamos sido capaces y que estemos siendo capaces de seguir haciendo numerosas pruebas diagnósticas de infección activa en la comunidad autónoma. De hecho, estamos por encima de la media
si la media española está en 1.243 pruebas por 100.000 habitantes, nosotros estamos en 1.466 pruebas por 100.000 habitantes, lo cual nos está dando una tasa de positividad muy bajita, que ya está dentro de los márgenes que establece la Organización Mundial de la Salud y que es de un 3,4%. De hecho, en el día de hoy, la tasa de positividad de prueba se sitúa en el 1,9%. Eso quiere decir que con los test, con las pruebas diagnósticas de infección activa que estamos haciendo, estamos presumiblemente diagnosticando a todas aquellas personas que están infectadas. Y esto es tremendamente importante porque nos permite saber, conocer cuál es la tasa de infección real dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esa tasa de positividad, ese adelantarnos al virus que hemos comentado ya en otras comparecencias de prensa, nos lleva a que hayamos sido capaces de mantener unas tasas de ocupación de las más bajas del país durante todo el tiempo, a pesar de cifras de incidencia muy altas, y eso significa que hemos tenido menos enfermedad grave. De hecho, en el día de hoy, la tasa de ocupación hospitalaria se sitúa en 4,61 por 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, tenemos una tasa de ocupación en planta de hospital de 1,70, mientras la media española está en 2,69. En el caso de la UCI, nosotros tenemos una ocupación del 4,79% frente al 9,80% de la ocupación media del resto del país. Quiere decir que aunque lo ideal es que fuese cero, tanto una como otra, pero sin duda ninguna son cifras muy controlables que nos está permitiendo que el sistema sanitario no solo atienda a COVID, sino que también atienda a otros problemas de salud que siguen existiendo, ¿no? Y es que a día de hoy, afortunadamente, las personas que están ingresadas en nuestros centros hospitalarios son 47 personas. Eso significa que hemos reducido solo en 24 horas 13 personas menos que tenemos en los hospitales. Y la tasa de ocupación de UCI, tenemos 9 pacientes de esos 47 que están en UCI. Esto es debido a que la estancia media en nuestras UCI son más altas, en nuestras UCI y en las UCI del resto del país. Les quiero comentar una singularidad con respecto a otras comunidades autónomas que se da en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y probablemente sea porque le estemos dando mucha importancia a la realización de pruebas dentro de los centros residenciales. Y eso nos lleva a que en un volumen muy importante de casos positivos detectados dentro de las residencias se detectan como cribados que estamos haciendo dentro de las residencias de forma preventiva. Eso hace que tengamos una tasa de incidencia en la población mayor o igual a 80 años, en la población mayor o muy mayor, de 113 casos por 100.000 habitantes, que sin duda ninguna no se da en otras partes de nuestro país y que sin duda alguna nos preocupa, pero también debo decirle que el matiz es ese. El matiz es que en más de un 50% estos casos están detectados porque se están haciendo cribados selectivos de los centros residenciales, y cuando uno busca, encuentra. Cuando uno busca, encuentra. Las residencias, no obstante, nos preocupan, y nos preocupan porque en este momento es verdad que vamos mejor que íbamos. Frente a las 16 que les comentaba la semana pasada, tenemos 11 residencias que tienen declarados brotes, o sea, hemos reducido el número de residencias que en este momento tienen activo un brote dentro de ellas. Tenemos bastantes menos residentes positivos a día de hoy. Si la semana pasada eran alrededor de 160 residentes los que estaban infectados, en esta semana son 79 residentes los positivos, y los trabajadores también se han reducido en un número muy importante. En la semana pasada era una cifra de 2 dígitos y esta semana les tengo que decir que a día de hoy hay 2 trabajadores positivos en nuestros centros residenciales. Para que hagan ustedes una comparación,
Residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, residentes de residencia, tenemos más de 14.000 residentes. Que tengamos 79 personas infectadas de esos 14.000 residentes, es verdad que nos gustaría que fuese cero, pero es verdad también que es un porcentaje bastante bajo con respecto a este tema, ¿no? Y desgraciadamente pues tenemos que lamentar en toda la quinta ola 72 fallecidos en residencias, aunque esta cifra puede variar entre 1 a 2 personas, pues porque vamos haciendo estudios a posteriori de las causas que aparecen en los certificados de defunción y muchas veces no se ajustan al criterio de declaración. Inicialmente los declaramos como fallecidos en residencia porque nos parece que esa ha podido ser la causa del fallecimiento, pero sin duda ninguna puede haber un baile de cifras de alrededor de 2 personas porque los datos de mortalidad siempre están sujetos a una evaluación continua por parte del Ministerio de Sanidad, por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que tiene el propio MOMO de residencias, el propio estudio de mortalidad en residencias y también, por supuesto, por parte de la Consejería de Sanidad, para no errar, ¿no? Les decía que estamos haciendo las cosas razonablemente bien. Bueno, pues si estamos haciendo algo bien es la vacunación, ¿no? Yo creo que la vacunación en todo el país es un programa de éxito. Un programa de éxito reconocido por otros países, no solo de la Unión Europea. Y hoy decirles que a día de hoy hemos administrado 1.677.977 dosis, son las que hemos administrado hasta el día de hoy. Hemos sido capaces de vacunar a 894.750 personas con al menos una dosis, lo que supone el 84,06, casi el 84,1% de la población total de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no de los mayores de 12 años, de la población total INE, que es lo que de verdad marca el hecho de la cobertura para inmunidad de grupo. Eso es con al menos una dosis, pero con dosis completa, con pauta completa, lo que tenemos es vacunados a 869.018 personas, lo que supone que estemos muy cerca de alcanzar el 82%, en concreto tenemos el 81,7% de la población INE extremeña vacunada. Y además, alguna vez se lo he comentado en rueda de prensa, para que la inmunidad sea inmunidad de grupo no solo tenía que estar por encima del 70% o por encima del 80%, como ustedes lo quieran poner. Para que sea inmunidad de grupo, además, la cobertura entre los grupos poblacionales, entre los grupos etarios, tiene que ser también una cobertura importante, porque si no, tendríamos una parte de la población desprotegida. En este sentido, decirles que de 12 a 29 años ya tenemos vacunados al 86,7% de la población. De 30 a 39 años tenemos al 87,5% de la población. Y de 40 a 49 años tenemos vacunado al 95,1% de la población. Evidentemente, ustedes encontrarán en los datos del Ministerio la vacunación en mayores de 40, que saben que tenemos en una dosis el 98% y con pauta completa más del 97%, lo cual significa que no solo tenemos unas tasas de cobertura muy importantes, sino que esas tasas de cobertura es sobre población general y que esas tasas de cobertura además se reparten de forma muy homogénea entre todos los grupos de edad. Y eso es lo que de verdad nos hace que estemos protegidos. ¿Esto significa que tenemos que parar aquí? No, significa que tenemos que seguir en dos sentidos. Seguir captando a gente para que se siga vacunando. Hay mucha gente que se lo está pensando, que recapacita, que piensa, que ve las consecuencias que puede tener este virus, que ve los beneficios de la vacuna y que decide vacunarse. Yo animo a la población a que así lo haga, a que llame por teléfono, a que se ponga en contacto con nosotros, a que acuda a los llamamientos abiertos que hacemos habitualmente,
porque los beneficios de la vacuna están absolutamente contrastados, ¿no? Y, en segundo lugar, la otra línea es implementar ya la tercera dosis, la dosis adicional, en determinados grupos de población que bien tienen sus defensas comprometidas por diferentes razones, son eso que hemos denominado el grupo 7, que ya está vacunándose en nuestra comunidad autónoma, y, por otro lado, aquellas personas que le cuesta más desarrollar la inmunidad, pues porque su sistema inmunitario, como el resto de su organismo, no es tan reactivo como cuando se es joven, que es la persona mayor, la persona frágil, la persona que está dentro de las residencias de mayores, que saben ustedes que también le estamos administrando ya la tercera dosis de vacuna y que hasta el día de ayer llevábamos más de 1.800 terceras dosis administradas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, entre el grupo de inmunodeprimidos y el grupo de personas de edad, y que se irá incrementando de forma muy alta en los próximos días. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Si quieren algo que les haga poder tener un resumen de cómo nos encontramos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues miren, nos encontramos en nivel de alerta 1, y eso quiere decir que la transmisión comunitaria está en cierta medida controlada, es decir, ya no podemos hablar de transmisión comunitaria descontrolada, y se nos siguen dando brotes complejos que tenemos que seguir abordando. Ese es el nivel de alerta 1. El nivel de alerta 1 significa que hay transmisión comunitaria del virus, que la transmisión ya no es descontrolada como era hasta hace algunos días, algunas semanas, pero que se siguen produciendo brotes complejos que hay que seguir atajando. Y eso lo hilo con el siguiente apartado de la rueda de prensa, que son las decisiones del Consejo de Gobierno. Dado que hemos consolidado durante 7 días el nivel de alerta 1, he de decirles que esta mañana hemos tomado la decisión de hacer la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de pasar toda la comunidad autónoma de nivel de alerta 2 a nivel de alerta 1. Suponemos que mañana se pronunciará el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Si es así, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y entrará en vigor en el momento de su publicación. ¿Qué significa el nivel de alerta 1? El nivel de alerta 1 significa que las reuniones, en lugar de ser de 6 personas, son de 10. Reuniones sociales de 10 personas. En segundo lugar, crecen los aforos en lugares como los velatorios, crecen los aforos en las ceremonias, en los lugares de culto, no para el culto, que ya estaba ampliado, como saben ustedes, sino que es para el culto. Los centros de ocio infantil pasarían al 75% del aforo. Los establecimientos de restauración, hostelería, ocio nocturno y juego pasan al 50% del aforo en el interior y al 100% del aforo en exterior. Dentro del local, en el interior, las mesas o agrupaciones de mesas serán ocupadas por un máximo de 6 personas, siempre que éstas no sean convivientes. Si son convivientes, evidentemente pueden ser más, como saben ustedes. Y en el exterior estará al 100% y las mesas o agrupaciones de mesa podrán ser ocupadas por 10 personas. Insisto, siempre que no sean convivientes. De momento no está permitido el consumo en barra. Ampliamos también el aforo de las instalaciones y centros deportivos y gimnasios del ámbito que no está regulado por el Consejo Superior de Deportes, es decir, aquella parte que no es profesional del deporte,
es el 75% de aforo en deportistas y 75% de aforo en público. Los congresos, los encuentros, las reuniones de negocio, las conferencias al 75%, igual que las academias, las autoescuelas. Los locales comerciales van al 75% del aforo, al igual que los mercadillos. Los hoteles, albergues turísticos y otros alojamientos ya se pueden contratar hasta por 20 personas, siempre que éstas no sean convivientes. Saben ustedes que las teníamos limitada a 10 personas. Los cines, teatros, auditorios, circos y carpas, 75%. Llevamos a un aforo de 1.000 personas aquellos actos multitudinarios no programados para los que hay que solicitar permiso. Esto no quiere decir que el resto de los actos que no tengan 1.000 asistentes puedan hacer lo que quieran. No, tienen que tener un plan de contingencia. Pero aquellos que superen el aforo de 1.000 personas o igual a 1.000 personas tienen que solicitar autorización a la Dirección General de Salud Pública para su realización. Y luego seguimos con el horario de cierre a las 3 de la madrugada. Bien entendido que son aquellos locales de hostelería, de restauración, de ocio nocturno y salas de juego. ¿De acuerdo? Básicamente esas son las principales novedades que tiene el nivel de alerta 1. Y por último, les quiero avanzar aquello que hace referencia a los acuerdos que se han adoptado en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Cada vez se van incorporando cosas que ya no son COVID al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Hoy, de hecho, se ha aprobado el plan de utilización adecuada de analgésicos potentes, fundamentalmente analgésicos opioides, que requieren de una utilización adecuada para la población que no tiene un dolor extremadamente grave, que se puede controlar con otro escalón de la escalera terapéutica del dolor. Es un documento muy técnico que será distribuido a todos nuestros profesionales para que se pueda hacer un uso adecuado de los analgésicos. Dicho esto, en materia de COVID, decirles que hoy hemos aprobado la propuesta del grupo de trabajo que venía realizando aquellas tareas de una evaluación independiente de la gestión de la pandemia en todo el país. 4 expertos que se han elegido por consenso, por máximo consenso de todos los representantes técnicos de las comunidades autónomas. Hay economistas, hay epidemiólogos, hay expertos en salud pública, hay gestores que nos van a permitir poder hacer una evaluación, pero no una evaluación punitiva de lo que se ha hecho. Quiero que esto quede muy claro, por favor. No una evaluación punitiva de lo que se ha hecho. Ya habrá tiempo para hacer todo tipo de evaluaciones, pero ahora en este momento creo que toca reflexionar sobre las enseñanzas de esta pandemia. Y si se volviese a dar la circunstancia, ¿qué ocurriría? ¿Cómo tendríamos que actuar? ¿Qué medidas son las que más han funcionado y qué medidas son las que menos han funcionado? De tal suerte que con esta evaluación independiente no estemos cejados por falta de estudios ni estemos cejados por falta de evaluación de expertos, sino que verdaderamente tengamos una especie de auditoría de lo que se ha hecho en este país, en todas y cada una de las comunidades autónomas, para aprender, para sacar conclusiones, para extraer enseñanzas y para poder estar preparados para un futuro por si, ojalá no tengamos que usarlo, se tuviese que usar en cualquier otra pandemia. Se ha analizado, como siempre, la evolución de la pandemia en prácticamente todas las comunidades autónomas, es la que yo les estoy describiendo en este momento. Se ha analizado también las vacunaciones
Decirles que la ponencia de vacunas sigue evaluando de forma continua por si hay que administrar tercera dosis en más población, sin que en este momento se haya definido ningún grupo más. No hay ningún grupo más todavía que haya dicho la ponencia de vacunas a las que haya que administrarle la tercera dosis, además de los que ya están seleccionados, pero se siguen buscando evidencias científicas por si en el futuro pues son los mayores de 80 años, es decir, distintos grupos de población que pueden verse afectados durante todo este tiempo. Y por último, Extremadura ha vuelto a reclamar que, junto con otras comunidades autónomas, que cuanto antes, por favor, seamos capaces de tener una nueva versión del semáforo COVID, que esté adaptado a la situación inmunológica que tiene ahora mismo este país y que tiene ahora mismo esta comunidad autónoma, donde la apuesta que realiza la Comunidad Autónoma de Extremadura es que en la decisión de las medidas restrictivas pesen dos elementos fundamentales. Primer elemento, la gravedad. Por lo tanto, ya les digo que nosotros vamos a apoyar y vamos a participar activamente en el seno de la ponencia, en el seno de la Comisión de Salud Pública y en el seno del Consejo Interterritorial para que pesen mucho más los indicadores de UCI que los indicadores de incidencia, por ejemplo. Y el segundo ámbito es que yo creo que hay que adaptar las medidas a una realidad. Y la realidad es una sociedad donde, afortunadamente, la pandemia ya no se vive con la misma intensidad que se vivía. Digo afortunadamente porque este nivel de tensión no se mantiene fácilmente. Por lo tanto, la opinión que yo he expresado por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura es que vayamos a una serie de medidas que las entienda bien la población, que no sean un galimatías de aforos, de horarios, de restricciones complicadas, sino que vayamos a la regla de las 6 M's, que vayamos a proteger a las personas vulnerables, que vayamos a 2, 3 cosas que sean entendibles por parte de la población y que además sean fácilmente asumibles, porque ganaremos más que si nos metemos en otro semáforo que en un momento determinado necesitó ser el que era para poder bajar la incidencia, pero que en este momento ya estamos en una realidad inmunitaria de este país y de esta comunidad autónoma que probablemente ya no haga falta ir a esas restricciones tan estrictas. Del calendario que yo les propuse, y con esto termino, del calendario que yo les propuse se ha cumplido hoy el tercer paso. Nos queda el cuarto paso, que si todo va bien será a finales del mes de septiembre, cuando les dije que podríamos plantearnos entrar en nueva normalidad. Yo espero y deseo que sea así. Para que sea así, esto no nos va a caer del cielo. Esto necesitamos seguir trabajándolo de forma colaborativa, como hemos hecho de aquí para atrás. Necesitamos seguir tomándonos en serio las restricciones, las medidas de control. Vamos a aprovechar que se ha producido en las últimas semanas algo que introduce mucha disciplina a la sociedad, que es que aparece la educación presencial en nuestras vidas y eso hace que los entornos familiares, que los núcleos familiares sean muchísimo más disciplinados, que haya menor movilidad. Aprovechemos eso junto con la vacuna para poder coger un último impulso y que podamos llegar definitivamente a la nueva normalidad. Ya les anuncio que la nueva normalidad que propongamos será una nueva normalidad modificada con respecto al anexo del acuerdo de 6 de mayo de 2021. Saben ustedes que había un anexo de nueva normalidad donde todavía venían medidas de determinado control de aforo, de determinadas control. Va a ser muy atenuado esa nueva normalidad, que yo espero que se recoja ya en la nueva versión del semáforo que publique el Ministerio de Sanidad, junto con la participación de las comunidades autónomas, pero que en cualquier caso nuestra idea es
Intentar, a finales de septiembre, relajar la mayoría de las medidas posibles, llamando siempre a la responsabilidad, haciendo uso de las 6 M's y protegiendo a nuestra población más vulnerable. Hemos aprendido mucho a lo largo de estos meses en la pandemia y si definitivamente esto es así y entrásemos en nueva normalidad a partir de finales del mes de septiembre, ya les anuncio que la comunicación de datos por parte de la Consejería de Sanidad también disminuirá en la frecuencia. Creo que a la sociedad no podemos cansarla mucho más. Sí tenemos que mantener en tensión a la sociedad para que cumplan las medidas de control. Sí tenemos que estar vigilantes sobre la situación epidemiológica, pero yo creo que la sociedad se merece ya que pasemos a unos niveles que hemos conseguido entre todos. Y animo a que en estas semanas, en estos días que nos quedan de aquí a final del mes de septiembre, seamos capaces de echar los restos para que podamos llegar a esa nueva fase. Y con esto aprovecho para agradecer a toda la sociedad extremeña la colaboración, la participación, el trabajo colaborativo que han tenido durante todo este tiempo, que ojalá podamos declarar esa nueva normalidad en los próximos días, es decir, a finales del mes de septiembre, y ojalá podamos volver a una cierta nueva normalidad o normalidad de alguna manera para que podamos vivir sabiendo que está con nosotros el virus, pero pudiendo hacer más cosas de las que hemos hecho de aquí para atrás. ¿Preguntas? ¿Por qué? Buenas tardes, consejero. La incidencia es de 68 casos, a los 7 días de 29, luego va descendiendo claramente. Sí, la razón de tasa es de 0,43, con lo cual va a seguir descendiendo. Bien, por un lado, ¿qué haría falta para llegar a esa nueva normalidad la semana que viene, que ya es fin de mes, y qué día sería? Porque habla de fin de mes, en principio el calendario hablaba del lunes 27, no, ¿qué día? No, en todo momento dije, si repasan ustedes los audios de la rueda de prensa, dije en la semana del 27. Semana del 27. No me atrevo a decir día, no me parece que... Y además se puede dar una circunstancia, que entre en funcionamiento un nuevo semáforo, con lo cual los indicadores cambien y nos sitúen en una nueva normalidad con unos niveles de incidencia que no son los que ahora mismo aparecen en el semáforo. Si nos ponemos estrictos, es posible que en los próximos días, si no se produce un incremento de los ingresos, ahora mismo estaremos alrededor del 2% de ocupación hospitalaria, como les he dicho, pues si baja del 2% o está en el 2%, el indicador de ocupación hospitalaria está en nueva normalidad. Las UCI todavía no. Con un par de pacientes menos en UCI, probablemente alcancemos el nivel de nueva normalidad. Y las cifras de incidencia son más estrictas. Tienen que estar por debajo de 25 a los 14 días. No obstante, sí le digo, si tenemos indicadores como la positividad, que ya lo tenemos en nueva normalidad, y la trazabilidad, que ya la tenemos en nivel bajo, si los tenemos en nueva normalidad junto con los indicadores de ocupación, podríamos declarar el nivel de nueva normalidad en los siguientes días, mantenerlo durante unos días estable, por si hay fluctuaciones o por si hay alguna cuestión concreta, y una vez que se estabilice, adoptaríamos la decisión de pasar a nueva normalidad. Por eso le he dicho final de septiembre, porque en mis cálculos decía la semana del 27, pero claro, la semana del 27 empieza el 27 y termina, me parece, el 1. Con lo cual, pues alrededor de esos días, yo espero y deseo, de verdad, que no nos hayamos confundido en la previsión que habíamos hecho hace ya 4 ruedas de prensa, me parece que le hicimos. Hasta ahora vamos por el camino acertado. Yo lo único que hago es animar a que esto sirva de incentivo para llegar a eso. Sí, consejero, buenas tardes. Buenas tardes. Tres preguntas muy breves relacionadas con la vacunación. Se ha referido por encima, que en la interterritorial habéis hablado de esa posible tercera dosis para más grupos de edad, no solo para los que se están administrando ahora. Sí. No sé si puede concretar un poco más o todavía es que no se puede concretar. No se puede concretar. Vamos a ver. Lo que quiero que entienda la sociedad, porque nos podemos volver locos ahora pidiendo la tercera dosis para este colectivo y tercera dosis para, yo qué sé, hace unos días escuchaba a algunos trabajadores de residencia, que yo creo que se encuentran en su derecho, reclamar que estaba muy bien que vacunásemos a las personas que
que están de residentes en las residencias, pero que también sería bueno que vacunásemos a los trabajadores. Bueno, pues toda esa población que está reclamando tercera dosis, dosis adicional o dosis de recuerdo, dosis booster, lo que quiero decirles es que no están abandonadas sus peticiones. Que la ponencia de vacunas está evaluando todos los grupos a los que se les pueda administrar tercera dosis. Y en cuanto haya evidencias, igual que se ha hecho con las personas residentes, igual que se ha hecho con el resto de la población, se va a optar por dar ese paso. Porque lo que queremos es una población protegida. Y esto lo estamos en nuestro país compatibilizándolo con la donación de dosis a países en vías de desarrollo. Por dos mecanismos, por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y por el mecanismo de la donación directa. Es decir, miren ustedes, les voy a poner un ejemplo. Las vacunas que nosotros hemos devuelto, porque ya teníamos a los colectivos vacunados para los que iban dirigidas esas vacunas, todas esas vacunas que se han devuelto al Ministerio de Sanidad y que teníamos en el estocaje de la comunidad autónoma, que evidentemente no tenían una fecha de caducidad inminente, todas esas vacunas se han donado, fuera del mecanismo COVAX, porque para utilizar el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud no tienen que haber sido distribuidas a los países miembros. Siempre que se hayan distribuido a los países miembros, entonces ya son donaciones de los países. Y nosotros principalmente hemos donado bastante a América Latina. ¿Más o menos se sabe la cantidad que ha podido sobrar aquí en Extremadura, por decirlo de alguna manera? No me la sé de memoria. Vale, no puedo decirle porque no me la sé de memoria. Y si me pide una opinión de cuáles serán los siguientes en recibir la tercera dosis, haciendo un ejercicio de sentido común, pues creo que las personas frágiles de edad que están en domicilio puede que sean las siguientes, que también las hay, igual que en las residencias. La otra pregunta era segunda dosis de Janssen para los más de 50.000 extremeños. Está el ensayo clínico en marcha. El ensayo clínico empezó con 3 brazos de estudio dentro del ensayo clínico, uno que era con la segunda dosis, la mitad de la dosis primera de Janssen, otro con placebo y otro con 1/3 de la dosis. Parece que el brazo que va ganando, pero todavía no tenemos los resultados, parece que el brazo que va ganando es la mitad de la dosis. Pero ¿perdón? La mitad de la dosis, de la primera dosis, si se ponían, no me acuerdo si eran 200 microgramos lo que se ponían en la primera dosis, pues se ponen 100 microgramos, el 50%. Esa parece que es la que tiene más solidez científica por ahora, pero lo está evaluando la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. No soy capaz, con Janssen no soy capaz de hablar de plazo. Y la última, consejero, ¿han terminado ya los llamamientos masivos en Extremadura? ¿Se ha comenzado ya con esos llamamientos a los que se refirió usted la semana pasada, individualizados, ese médico de cabecera, ese enfermero intentando captar? Ya hace semanas que empezamos, ya hace semanas que empezamos. Lo que pasa es que todavía se está acudiendo mucho al llamamiento masivo abierto antes de pasar a las zonas de salud, porque estábamos pendientes también de la decisión de la tercera dosis. Y queríamos saber a quién iba dirigida para la logística de la administración de la tercera dosis. Una vez que ya tenemos esa duda despejada, pues yo creo que ahora ya se puede distribuir de forma más adecuada. Con Moderna saben ustedes que tenemos un problema, y es que Moderna no se puede mover mucho porque se desnaturaliza, y fundamentalmente será Pfizer la que traslademos a las zonas de salud, a los equipos de atención primaria. Buenas tardes. ¿Hay alguna pregunta por parte de los compañeros que están conectados de manera telemática? Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todos.